Hola, qué gusto encontrarnos como cada domingo a las 4 de la tarde en este subprograma Conociendo la Verdad. Hoy que vivimos en un mundo lleno de mentiras, lleno de engaños, lleno de disfraces, creo que es de gran importancia que tengamos un espacio como este para poder desglosar la Escritura, la bendita y santa palabra de Dios, para encontrar el consejo del Creador y de esa manera podamos nosotros vivir en una verdad absoluta. Hoy tengo el honor de poder compartir este espacio y este programa con mi gran amigo, el pastor Marvel Muchamesa de El Callao. Marvel, bienvenido a Conociendo la Verdad aquí en este programa, en este canal de Nativa Te Conecta. Amén, estoy contento y gracias por la invitación, Apóstol Tito. Estoy para Poder desglosar. Como ustedes saben, el pastor Marvel trabaja trabaja en el Callao y él es un pastor que está muy pegado a la línea de la fe. Creo que en el Evangelio integral que el Señor Jesucristo nos habló, la fe es muy importante. Así que hoy, alístense, hoy toca el tema de la fe. Vamos a hablar de la fe con él y él nos va a ayudar a desglosar este principio, que definitivamente es un principio muy bueno, que va a ayudar a mucha gente cristiana y no cristiana, para que de esa manera ellos puedan también tener el principio, la herramienta del consejo de Dios para poder lidiar en este mundo que cada día se está poniendo medio atemorizante, medio más desordenado, más caos, y la gente termina en confusión, en temor, en miedo, en inseguridad. Y ahí es donde definitivamente el enemigo aprovecha de la condición del ser humano caído y aún de muchos creyentes que tal vez no conocen mucho las Escrituras o están todavía en su proceso de crecimiento en Dios. Así que, doctor Marvel, empezamos entonces el programa. Amén. Listo. Entonces ahí vamos a poner dos textos que vamos a comenzar a leer y sobre esos textos vamos a hablar hoy día. Lo encontramos en el libro de los Romanos y en el libro de Habacuc. Romanos 2:4 y Habacuc 1:17 dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por la fe y para la fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¡Wow! Marvel, háblanos un poquito de ese versículo, tú que eres un hombre especializado en la fe. Sí, desde ese punto de vista de las Escrituras, claramente dice, mas el justo por la fe vivirá. Pero también dice, en el Evangelio, ¿no?, la justicia de Dios se revela por fe. Entonces el Evangelio, que son las buenas noticias, nos revela la manera como Dios nos ve. Dios nos ve justos, es decir, nos ve perdonados. Pero el estilo de vida de los justos, dice, es una vida de fe. Ese es el estilo de vida que debe tener todo el que cree. Por eso, desde esa escritura se puede mencionar que está mal la apreciación cuando se dice que somos pecadores salvos por gracia. No puede ser eso, porque los pecadores son los que están sin Cristo. Los que estamos en Cristo ya no somos pecadores, somos justos, justificados por Cristo Jesús. Por lo tanto, nuestro estilo de vida es un estilo de vida por fe. Y cuando dice que en el Evangelio se revela la justicia de Dios, es por revelación, es por fe que se revela lo que somos ahora en Cristo. Pero cuando dice para, habla de un propósito. Quiere decir que para que podamos usar eficazmente nuestra fe, conociendo la posición que Dios nos ha dado, que es una posición eterna de justificación, podemos tener un estilo de vida, ¿no?, de aplicar bien nuestra fe. Porque ¿fe en qué? Fe en Jesucristo y en esa obra completa que Él logró en la cruz del Calvario, ¿no?, hace muchísimos años atrás. Ok. El tema de la fe es muy, muy interesante, porque la fe está conectada a la autoridad, la fe está conectado también, dicho de otra manera, un poco a la esperanza. Háblanos un poco, ¿qué es la fe? ¿Cómo define la fe? ¿Cómo la Biblia define la fe? Claro. Desde el punto de vista, por ejemplo, en Hebreos, ¿no?, se emplea la palabra, es la esperanza, ¿no? Eso es lo que ellos esperaban. Pero la fe en realidad es activa, ¿no? En Corintios dice que creí por lo cual hablé, creemos por lo cual hablamos. Entonces la fe es accionar, es poner en obra lo que Dios ya nos ha provisto
a través de Jesucristo, con su muerte y su resurrección y todos los beneficios que trajo de esa obra redentiva, es aplicarlo, creer. ¿Creer en qué? Creer en la fe del Hijo de Dios, esa fe que tuvo Cristo para lograr la gran redención para toda la humanidad. Ok. Cuando hablamos de fe, ¿tú describes algunos tipos de fe? En esto hay que saber diferenciar los diferentes pactos, especialmente los pactos más conocidos, el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto. En el Antiguo Pacto se hablaba de fe débil, fe creciente, fuerte fe, pero en el Nuevo Pacto ya no. Ajá. ¿Por qué? Porque según Efesios capítulo 2, versículo 8, dice que somos salvos por gracia y por medio de la fe. Es un medio que se utiliza, por medio de la fe fuimos salvos, pero dicen, es un don de Dios. O sea, la fe es un regalo que Dios ha dado a todos los que nosotros ahora hemos conocido esta gran verdad. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros tenemos que usar ese regalo que Él nos ha dado. Ni siquiera nuestra fe es. Pues ya no, antiguamente se cantaba, por mi fe, por mi fe, por mi fe. No es por nuestra fe, es la fe que Dios nos ha dotado, nos ha regalado, para que podamos ahora disfrutar, ¿no?, de esta obra perfecta de Cristo que lo logró en la cruz del Calvario. Ok, yo también comparto eso de lo que dicen, no hicimos nada para poder tener una vida hoy redimida en Cristo Jesús, porque hasta aún la fe la puso Dios. Así. ¿Listo? Aún la fe la puso Dios. Por eso ahí eso está conectado a la predestinación, destinos previos. Pero no vamos a entrar en ese tema. Ahora, yo cuando describo los tipos de fe, mira, para mí hay una fe natural, una esperanza de poder, un agricultor cosechar algo que sembró, un trabajador que tal vez trabaja lunes a viernes porque tiene fe que el sábado va a cobrar, o la quincena va a cobrar, o el mes va a cobrar. Pero también la Biblia describe, dice, una fe salvadora, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y lo que tú decías, ¿no?, es un regalo del Señor, ¿no? Pero hay una fe también como fruto del Espíritu. Dice, la fe, el fruto del Espíritu es la fe. ¿Listo? También hablamos de una fe religiosa. La gente que no conoce a Dios tiene una fe religiosa. Cree en una foto, cree en una estatua, cree en una imagen, cree en un fetiche, cree en artículos que le pueden llevar a creer en el engaño del enemigo de que hay esperanza de que algo suceda a través de esos elementos que te describo. Pero la fe que habla la Biblia habla de una fe en Dios. Yo te puedo decir con mucha seguridad que he podido ver durante muchos años muchas capacitaciones, muchos entrenamientos en los creyentes, en el liderazgo, apuntando una fe a lo material. Porque siempre cuando hablamos de fe, muchos conectan la fe a una bendición de Dios, a que Dios les va a dar algo en cualquier área de su vida. Entonces creo yo de que lo que tú hablas es muy interesante. La fe es de Dios y es para que nosotros podamos entender que si nuestra fe está conectado primeramente a Dios, todo lo demás es añadiduría. ¿Qué me puedes decir de eso? Claro, justamente viene desde el origen de Génesis. Cuando Dios creó al hombre, lo creó, dice, a su imagen. Imagen significa idéntico. ¿Idéntico en qué? Que Dios es eterno, Dios es espíritu, Dios es amor. Y cuando dijo conforme a su semejanza está hablando de la manera como Dios procede, ¿no? Al principio la tierra estaba desordenada y vacía y Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Esa capacidad Dios lo dio al ser humano. En eso somos semejantes. Tenemos capacidad de hablar, crear. Dice que la vida y la muerte están en poder de la lengua. No está en poder de Dios ni del diablo, en el poder de la lengua del ser humano. Y lo puso al hombre para que domine la tierra, gobierne, administre, lidere. Entonces, desde ese punto de vista, hemos sido creados con esa capacidad. Y si somos imagen de Dios, somos seres espirituales, que tenemos un alma y vivimos en un cuerpo. Y como seres espirituales, tenemos necesidades también espirituales. Esa es la razón por qué existen religiones, por qué la gente trata de llenar ese deseo espiritual con diferentes creencias equivocadas, pero buscan
a veces equivocadamente, ¿no? Buscan la manera de creer en algo, como el tiempo de los incas, creían en el sol, la luna, En el jaguar. en diferentes cosas, porque hay una necesidad espiritual. Todos los seres humanos tienen esa necesidad espiritual, porque somos seres espirituales, pero que tenemos un alma, vivimos en un cuerpo, ¿no? Entonces es importante entender eso también, porque todo lo que ahora tenemos se recibe por medio de la fe. Sí, porque lo que tú decías también permíteme añadir y enriquecer ese principio que lo definiste muy bien. Cuando habla de creación, está hablando de su imagen extendida. Uno de los principios también que significa imagen es carácter moral. Lo moral de Dios, lo santo, lo honesto, lo puro, lo íntegro, lo legal, carácter moral. Y cuando habla dice semejanza, va a operar como. Tú lo dijiste de otra manera, pero va el mismo, operar como. ¿Cómo opera Dios? Por fe. Porque Él vio la oscuridad, el desorden y dijo, hágase la luz. La luz vino. ¿Listo? Llamó al orden en medio del desorden por fe. Entonces, esa capacidad que tú decías es real, la extensión de Él en nosotros, para poder también nosotros no solamente ser gente honesta, gente limpia, gente pura, gente consagrada, en santidad, sino también con la habilidad de poder crear en el mundo físico. Y por eso lo conecta y dice, llama las cosas que no son como si fuesen, ¿no? Entonces, espectacular lo que estamos hablando hoy. ¿Y cómo ves la fe en estos días de pandemia? Bueno, ¿cuál ha sido la importancia o cuál ha sido, vamos a decir, claro, la importancia de de conocer bien lo que es el principio de fe en esta pandemia que acabamos ya de pasar? Sí, eso ha sido muy importante porque en realidad lo que se necesitaba en estos tiempos y se necesita siempre es la fe. Esa fe es lo que Dios nos ha dotado a cada uno de nosotros, pero viene por el conocimiento de su palabra. Es verdad que a través de Adán, en un principio, Adán nos unió, nos conectó a Satanás, volvimos a volver a nacer de nuevo en Satanás, adquirimos su naturaleza de pecado, porque Satanás tiene esta naturaleza de matar, robar y destruir. Y el problema en el ser humano es esa naturaleza que heredamos en Adán. Y Adán ahora con esa naturaleza que estaba fallada, empezó a engendrar hijos. Por medio de la semilla del hombre, por medio del semen del hombre, se transmitió a las demás generaciones. La evidencia está los primeros hijos de Adán, Caín y Abel. Caín mata a Abel. Por esa naturaleza ya de pecado. Por eso la maldad se multiplicó en la tierra y Dios tuvo que decir ya que su espíritu no iba a contender más con el hombre y determinó que viva 120 años y eso fue antes del diluvio. Y a partir de ahí vimos que la maldad se fue incrementando. Por eso el problema en el mundo, aún en esta pandemia, no es la moral, que eso es lo que atacan las religiones en el mundo, buscando que la gente sea de ser mala a ser buena. El problema no es la moral, el problema es la naturaleza de pecado que lleva el hombre, heredado por Adán. Naturaleza caída. La naturaleza caída. Operando todavía, aún muchos en la iglesia. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que este mundo lo que necesita entender es eso, que en Adán fuimos conectados, unidos, hecho una sola naturaleza con Satanás. Pero en Cristo, paralelamente, Cristo nos unió, nos conectó a Dios y volvimos a nacer de nuevo, pero sin pecado, es decir, sin esa naturaleza de pecado. Eso es lo asombroso, porque está escrito en la palabra que no puede haber comunión la luz ni las tinieblas, el pecado, ¿no?, con lo santo. Pero Dios hizo algo perfecto. Con lo que Cristo logró en la cruz, nos conectó nuevamente al Padre y ahora nosotros tenemos su naturaleza, tenemos su vida y Él ha venido a vivir en nosotros. O sea, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu ahora vive en cada creyente. ¿Y por qué se ha producido esa unidad? Porque ahora ya no tenemos esa naturaleza de pecado. A veces se menciona que tenemos dos naturalezas. En realidad, según las Escrituras, tenemos una sola naturaleza, la naturaleza de Dios, la vida Zoe. Por eso que Dios ahora se ha vuelto a conectar con el ser humano. Ahora tenemos
una unión, estamos en una comunión con el Padre y somos inseparables, porque dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. ¿Cómo es estar en Cristo? Corintios dice, el que se une al Señor, un solo espíritu es con Él. Entonces, estamos unidos a Él y somos inseparables. Entonces, basado en eso, nosotros podemos ahora creer, vivir un estilo de vida en todo lo que Dios nos ha puesto ahora. Es decir, con un nuevo libreto, caminar esta vida y enfrentar a unas circunstancias. Por ejemplo, esta pandemia nos ha enseñado a enfrentarlo, pero con fe. Pero fe bíblica, fe de acuerdo a la palabra. A veces he escuchado en muchos lugares de que esta pandemia Dios lo ha enviado. Yo no estoy de acuerdo en eso. ¿Por qué? Porque Dios, según 2 Corintios, dice que ya Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Por lo tanto, Dios nos encargó la palabra de la reconciliación. Entonces, Dios no está en el asunto de enviar terremotos, pandemias, ese tipo de males. Dios está en paz con la humanidad. Lo que necesitamos es que la gente se reconcilie con Dios, porque Dios está en paz. Dios no está enojado con la humanidad. Dios no está enviando este tipo de epidemias. Esto es algo satánico. Esto es algo del mismo sistema del anticristo que se ha generado, ¿no? Dios nunca está en el negocio de enfermar a la gente. Dios siempre nos muestra por su palabra que Él es un Dios de amor y ama más bien la gente que anda llena de vida, llena de salud. Entonces, esta pandemia, la manera de haber enfrentado es creyendo en lo que Dios a través de Cristo ha logrado para toda la humanidad, de llevar unas vidas saludables, bendecidas. Ok. Interesante lo que dices, ¿verdad? Porque es que hay tantas personas que traen una postura teológica que muchas veces no concuerda con la Biblia, no concuerda con la palabra de Dios, porque así lo recibieron, así les enseñaron, así aprendieron, y cambiar la manera de pensar de muchos de esos líderes cristianos que dirigen aún personas es muy duro. Yo he podido ver durante todos estos años el poder ver que se entra en debates, se entra en discusiones vanas, porque la Biblia no habla para discutir la palabra de Dios. La Biblia nos habla, como tú hablas, para establecernos en unidad, en paz, en comunión, en tranquilidad y todos los beneficios que tiene el consejo de la palabra de Dios. Yo te comentaba porque yo he podido ver durante estos años, 2 años pasados, que miles de personas tuvieron problemas en su vida cuando vino la pandemia en cuanto a estar firme, porque la fe que también describe la Biblia, es la emuná de Dios, habla de seguridad, habla de firmeza, habla de algo sólido, algo de confianza total. Entonces, cuando ha venido esta pandemia, a muchos, ¿verdad?, les ha movido la fe. Y creo yo, describo así, de que muchos les ha venido, también permitió que muchos verdaderamente reconocieran el cimiento de fe que tienen en su vida. Porque acuérdate que cuando el enemigo vino en esta pandemia, lo primero que ministró a través de medios de comunicaciones, a través de personas, boca a boca, personas, es miedo, fue temor, ojo, fue inseguridad, fue desconfianza. Y los médicos llegaron a la conclusión médica y científica de que el temor debilita el sistema inmunológico. Si tú ves, hay mucha gente, yo conozco gente que fue bien sana, bien gruesa, pero cuando se contagió tuvo pánico, temor, y muchos de ellos ya no están entre nosotros. O sea, ¿qué los mató? Tal vez no el temor los mató, pero fue un elemento que el enemigo usó para poder debilitar a las personas. Entonces, cuando hablamos del temor, hablamos de un espíritu, una entidad espiritual opresora que va a buscar al ser humano que tiene fe, porque Dios lo estableció por creación, tiene autoridad, tiene fe, es inherente a la creación. Después fue la caída, después vino la conversión para retomar eso. Entonces, quiero llegar a este punto. Mira, mucha gente no entiende de que cuando el enemigo viene en temor, lo que viene es a quitarte la confianza, la seguridad, lo sólido que tienes en cuanto a tu relación, tu comunión con Dios. Y también te viene, número 2,
a quitarte el principio de autoridad, porque tú sabías, el centurión habla que la autoridad está conectada con la fe, ¿sabes eso, no? Así es. Caminan juntas, porque aquel que no tiene fe difícilmente va a poder gobernar algo, porque la autoridad significa el derecho legal delegado por Dios para ejercer dominio, control, gobierno, están conectados, ¿ah? Entonces, ¿qué ha hecho el enemigo? Ha quitado ese gobierno, ha quitado esa autoridad, ha quitado esa delegación de Dios, y el mismo principio que tenía el ser humano que se le fue quitado como en el huerto, el enemigo se lo aplicó. Miedo, temor, inseguridad, cárceles, opresiones, confusiones. Y eso fue lo que debilitó el cuerpo humano de las personas para poder este virus invadir todo su cuerpo y muchos de ellos morir. Entonces, el enemigo que tuvimos en esta pandemia fue el miedo, el temor. Pero muchos no entendieron que el antídoto de la Biblia era la fe. Sí. Porque la fe dice, cuando hay fe, hay fuerza, hay fortaleza, hay seguridad, hay confianza, hay firmeza. Tal vez fuiste tocado por una enfermedad, pero llama a las cosas que no son por las llagas de Cristo. Estoy sano en Jesús. Porque tal vez hay evidencia todavía de estar en un conflicto. Pero acuérdate que la victoria ya se nos fue entregada. No tenemos que pelear para ganar. Tenemos que, ojo, salir y enfrentar para posesionar la victoria de Jesús. Justamente lo opuesto a la fe es el temor. Job, la Biblia misma lo describe, un hombre apartado del mal y con tremendas características, pero sin embargo él mismo por su propia boca reveló. Job 3:25, ¿no? Donde dice, el temor que me espantaba, eso me ha venido. Me ha acontecido lo que yo más temía. Lo que uno más teme, eso viene. Por eso hay que desechar el temor y hay que agarrar la fe, la confianza, la seguridad, ¿no? Y cuando uno entiende realmente, como dice en Primera de Juan, el énfasis no es el amor a Dios, que a veces se ha enfatizado mucho. Tienes que amar a Dios, tienes que amar a Jesús. No es así. La prioridad es, a la luz de la palabra, es entender cuánto Dios nos ama. Porque dice, lo amamos a Él porque Él nos amó primero. Entonces, cuando uno entiende cuánto Dios nos ama, Él es un Dios de amor. Él no tiene amor, Él es amor. Su esencia es amor. Él ama. Y si uno entiende que te ama, entonces Él no te va a querer ver enfermo. Él no te va a querer ver pasando sufrimientos y necesidades. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros? Ejercer fe, confianza. Porque fe es eso, sinónimo, confianza. Estar confiado de que Él es suficientemente poderoso para suplir todas nuestras necesidades. Porque todo en Cristo ya ha sido suplido. Todo lo que Cristo logró en la cruz ya es una realidad en nuestro ser. Ahora, según 1 Tesalonicenses, apóstol Tito, 1 Tesalonicenses 5:23, dice, el Dios de paz os santifique todo vuestro ser. Y todo nuestro ser es espíritu, alma y cuerpo. Ajá. Somos trino. Somos seres espirituales, tenemos un alma y vivimos en cuerpo. En nuestros espíritus somos nuevas criaturas. En nuestros espíritus somos 100% justos. Somos 100% santos. Somos 100% redimidos. Somos ya maduros. En nuestros espíritus somos maduros. En nuestros espíritus somos hijos de Dios amados. En nuestros espíritus somos completamente sanos, 100%. En nuestros espíritus somos 100% prosperados. En nuestros espíritus somos 100% provistos de todo lo que necesitamos para vivir esta vida. Pero no solamente es espíritu, pues. La salvación es integral. Por lo tanto, somos nuevas criaturas en el espíritu. Nuestros espíritus han sido regenerados, recreados. En un principio fue creado el hombre como un alma viviente, pero ahora somos espíritus vivificantes. Tenemos la vida de Dios. Por lo tanto, nosotros ahora, con esta nueva naturaleza que tenemos, podemos manifestar el amor de Dios. En Colosenses dice que había un misterio que estaba oculto por las edades y los siglos, que ahora fue revelado a sus santos. Ese misterio revelado es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Era esperanza, ahora ya es una realidad. Cristo. ¿Para qué Dios puso que Cristo morara en cada creyente? Para que Él se manifestara a través de nosotros. Pero eso no se va a dar porque a veces sufrimos lo que se llama la gran decepción. ¿Cuál es la gran decepción? A veces los pastores enseñamos la palabra los domingos, que somos justos, somos santos, somos bendecidos, somos prosperados. Pero durante la semana no lo experimentan. ¿Por qué? Porque toda esa realidad que lo somos en el espíritu, tiene que enterarse el alma. Y en el alma está pues nuestros pensamientos, nuestros entendimientos, nuestras emociones, sentimientos, nuestra voluntad.
tiene que ser enterada. Por eso que la Biblia habla de 3 cosas importantes. La Biblia... Y tiene que alinear nuestra área emocional, sentimental. A esa gran verdad que ya es en el espíritu. Porque Por para eso, que el mundo físico a través del cuerpo lo exteriorice. claro, la salvación fue integral, pero empezó por el espíritu. Dios trabajó de adentro hacia afuera. Ahora nuestra alma tiene que enterarse. Por eso el alma tiene que ser... La Biblia habla, en Romanos 12:2, tiene que ser transformada. En Santiago 1:21 dice que el alma tiene que ser salvada. En 3 de Juan verso 2 dice que el alma tiene que ser prosperada. Entonces, nuestra alma necesita enterarse toda esa realidad que ahora somos en Cristo, porque por años, una vida sin Cristo, fuimos dominados por el alma, éramos almáticos. Pero ahora, nuestro espíritu, que es una nueva criatura, tiene que darle la información, tiene que haber una renovación de entendimiento, la mente tiene que haber expuesto por la palabra. Tiene que haber un cambio en el disco duro que está lleno Sí, de mala información vieja chip, y llena ese de... chip lleno de virus, lleno que de- el mundo lo adquirimos, tiene que ser reseteado. Ok. Términos de computación. ¿Para qué? Para que el alma lo entienda, Que la nueva realidad que que somos la pantalla en lo Cristo. exteriorice. Sí. Y eso va a manifestar en nuestro cuerpo, porque el hombre es espíritu, alma y cuerpo. Y Cristo va a ser manifestado. Para eso Dios puso que Cristo viviera en cada creyente, para que sea manifestado a la humanidad a través de nuestras vidas. Ok, pastor, permíteme ir a un pequeño corte comercial, porque tú sabes que este programa también tiene auspiciadores, papi. Si no, sí, está bien, está bien. si tú tienes ahí también, quieres auspiciar este programa, aquí estamos, comunícate con nosotros para que podamos tener siempre estos programas aquí en televisión de señal abierta por Nativa Te Conecta. Vamos a un pequeño corte comercial y volvemos con el doctor Marvel Muchamesa, el doctor de la fe. La comodidad y el buen gusto en un solo lugar. Muebles Maldonado. Calidad y diseños exclusivos en salas, comedores y dormitorios. Todas en finísimas piezas de caoba y cedro. Te esperamos en nuestro único lugar de ventas y exhibición. En el Parque Industrial de Villa El Salvador. Teléfonos 287-1210 y 260-5033. El mueble anhelado. Solo en Muebles Maldonado. Bueno, acá seguimos con el doctor Marvel Muchamesa, pastor de la iglesia Palabra de Fe de El Callao. Estamos hoy tratando el tema acerca de la especialización que él tiene, la fe. Así que miren, vamos hoy, me voy a poner mi lente, Marvel, para leer este versículo que está en chiquito. Quiero que nos hables acerca de esto. Miren lo que dice. 1 Timoteo 1:5 dice, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de un corazón limpio, ojo, y de buena conciencia y de fe no fingida. ¡Wow! Mire cómo se conectan. Una conciencia limpia y buena y una fe no fingida. Entonces, ¿qué es una fe no fingida que dice la Biblia? Es alguien que realmente... O sea, perdón, me expresé mal. Antes de llegar a eso, se supone que lo que dice el versículo es que hay gente, aún en la iglesia, que tiene fe fingida. Lógico, por eso habla Ahí, de... ahí vamos. Hay gente, entonces... Hay gente con fe fingida. Sí hay. ¿Y quién puede ser alguien con una fe fingida? Ajá. Cuando no entiende, no tiene la iluminación y la revelación de lo que realmente la obra consumada de Cristo en la cruz fue dada. ¿Qué beneficio trajo? El beneficio que trajo, lo que Cristo hizo a favor de toda la humanidad, es que Él, con su sangre, perdonó todos nuestros pecados, pasados, presentes, futuros. Limpió y purificó con su sangre nuestras conciencias. O sea, ahora tenemos ya no una conciencia de pecado, sino una conciencia de justicia. Porque según 2 Corintios, capítulo 5, versículo 21, dice, al que no conoció pecado, por nosotros hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Ahora, ¿qué es justicia o justificación? La palabra en griego es dikaiosis, que significa haber sido absuelto de todo delito, de todo pecado. En Romanos dice que justificados pues por la fe, Romanos 5:1.
tenés paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Lo que produce la justificación es paz en nuestra vida. Y también en Romanos 8:1 dice, para los que estamos en Cristo Jesús ya no hay ninguna condenación. Es decir, hemos sido librados de toda culpabilidad. Cuando uno tiene esa iluminación, esa revelación en tu corazón, entonces tú ya no estás viviendo con una vida, ¿no?, pensando en que si cometes algo estás condenado, estás lleno de culpa. Lo que Dios logró a través de Cristo es que logró una justicia eterna, no temporal hasta que tú falles o te equivoques o basado en tu conducta. La salvación no es basada en nuestra conducta ni en nuestros méritos, fue algo por la gracia de Dios. Fue por los méritos de Cristo que obtuvimos la salvación, la vida eterna, la justificación, la santificación, la redención. Fuimos comprados por su preciosa sangre. Entonces, cuando nosotros entendemos que nuestra conciencia está purificada, tenemos una conciencia de paz, tenemos una conciencia de libre culpabilidad, una conciencia de justificación, entonces nos es fácil creer, nos es fácil confiar en Dios. Aún en medio de la pandemia uno pudo haber confiado en las circunstancias difíciles, ¿no? Dios no ha hecho faltar, ha provisto todo lo necesario sobrenaturalmente. Porque cuando uno tiene una conciencia de justicia, tiene una conciencia de pecado, si piensa que ha cometido algo, dice, no, ya Dios no me oye, ya estoy mal con Dios, no creo que Dios me escuche, mi oración no llegará ni al techo. Expresiones que a veces se escuchan. No es así. Cuando uno tiene una conciencia de justicia, es que uno está confiado, seguro que Dios lo que ya ha provisto es nuestro. Nosotros, ¿qué hacemos? Creemos, lo recibimos, actuamos en esa verdad. Entonces, el que no tiene esta luz, esta revelación por medio de la fe, es el problema que puedes tener una fe fingida, ¿no? Por eso que a veces te puedes frustrar y decir, pero estoy confiando. Pero hay gente que se ha muerto confiando. Hay gente que dice, estoy en fe, estoy creyendo. Han estado en la cama de un hospital creyendo. No, yo estoy confiando, yo estoy creyendo. Pero se han muerto. Puede ser una fe fingida, porque no tenían la correcta iluminación a la luz de la palabra de quiénes somos realmente en Cristo. Somos hijos de Dios. Y no solamente hijos, somos hijos amados, perdonados. No solamente Dios nos ha perdonado nuestros pecados, ha purificado nuestras conciencias con su sangre preciosa, sino también, dice Romanos capítulo 6, Él nos ha libertado del pecado. Esa palabra pecado y pecados hay una diferencia. La palabra pecado habla de naturaleza. Él nos ha libertado de esa naturaleza de pecado que tenía dominado al ser humano. Ahora tenemos su naturaleza. Por eso ahora hemos sido hechos siervos de la justicia. Hemos sido libertados de esa naturaleza de pecado. Por eso que en Romanos 6 también dice, el pecado ya no se enseñará de vosotros, porque ya no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y en esta gracia que Dios nos ha manifestado su gran amor, podemos caminar en esa libertad, en esa confianza. Y cuando uno tiene esa confianza, esa seguridad, cuánto Dios nos ama, entonces ya no tenemos una fe fingida, sino es una fe segura, una fe real, que tú puedes tomar todo lo que Dios ha provisto a través de lo que Cristo logró en la cruz del Calvario. Ok. Quiero añadir un poco lo que tú estás hablando. El apóstol Pedro está hablando ahí, dice dos cosas: una buena conciencia y un corazón limpio. Buena conciencia y corazón limpio, igual fe no fingida. Pero acuérdate que todos nacimos en el mundo caído con una conciencia deformada. Por eso que cuando hasta desde niño y se va deteriorando, se va deformando con la naturaleza caída por las palabras, las acciones, las decisiones, la conducta que tenemos nosotros. Cuando venimos a Jesús, dice, la sangre de Cristo nos limpia la conciencia. ¿Listo? Pero el reto y el desafío de los creyentes es mantener esa conciencia limpia. Porque la Biblia, mira lo que dice aquí. Espectacular lo que dice aquí, mira. Dice, 1 Timoteo 4:1 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrina de demonios, que por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. O sea, la Biblia nos habla de una cauterización de nuestra conciencia. Cuando vamos a la Biblia de conciencia nos encontramos que dice una conciencia sana, una conciencia buena,
una conciencia limpia y una conciencia cauterizada. O sea, una de las palabras que para limpia es ágatos. Habla acerca de casto. Habla de algo que está totalmente limpio, puro. Y cuando habla de una conciencia buena, está hablando de lo conecta como con una chakra, donde lo ilustra así, denota esa palabra, lo ilustra como una chakra donde el agricultor, antes de poner una semilla, primeramente ha levantado toda la tierra, sacado las piedras y ha sacado las raíces de la siembra anterior. Y después que se han hecho su línea, ya ha tenido la semilla nueva para que pueda garantizarle que va a tener frutos. Entonces, ojo, aquí vamos, mire, el tema de muchas personas para mantener una conciencia en ese nivel es que tienen que entender que en Cristo la sangre nos limpió, pero de ahí para adelante tenemos que identificar y poder mantener una vida en orden, una vida alineada al consejo de Dios, porque definitivamente si no tienes este nivel, tu conciencia se va a ir cauterizando. La conciencia cauterizada que habla ahí, yo conozco gente, aún ministros, porque la conciencia puede estar cauterizada y puedes tener los dones, porque acuérdate que los dones son yo puedes estar con la conciencia cauterizada y puedes seguir predicando en un altar, puedes seguir enseñando. Por eso es que muy importante es que para tener una fe no fingida, número uno, una buena conciencia. Y cuando habla de buena también habla de una conciencia limpia que te fortalece, te da fuerza, te da vigor para seguir caminando en la vida cristiana. Porque esa conciencia limpia hará que tú tengas muy buena relación con Dios, saludable, muy buena comunión con Dios. Y el corazón limpio te va a garantizar a ti de que todo lo que tú desarrolles en fe tiene la garantía de poder verla realizada. Como tú decías, ¿no? Hay mucha gente que se murió porque tenía una fe no fingida. Su seguridad era superficial, o su seguridad solamente era meramente intelectual, pero nunca tuvo un corazón seguro, limpio, firme por la pureza, por las cosas que tenía. ¿Tú sabes lo que significa una conciencia cauterizada? Claro. A ver. Son aquellos, por ejemplo, que no entendieron lo que dice el libro de Hebreos. Ajá. En Hebreos dice de la siguiente manera: ¿quiénes son niños? ¿Quiénes son inmaduros? Los que son inexpertos en una palabra, inexpertos en la palabra de justicia. Cuando no se les ha sido iluminado, el único que puede iluminar es el Evangelio, lo hemos leído en Romanos. En el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe, la justicia. Y ese es el gran fundamento que debe tener todo creyente de buen fundamento, entender que Él es justo delante de Dios. Cuando no hay ese concepto de justificación, entonces se vive en una vida de condenación, en una vida donde está basada en sus méritos, en su esfuerzo, en su justicia propia, tratando de lograr algo que ya Dios le ha provisto. Cuando lo que realmente el Hijo de Dios tiene que estar basado en la justificación, en lo que Dios, eso de justificación tiene que ver la forma como Dios nos ve. Dios nos ve justos, Dios nos ve perdonados, bajo ninguna condenación, bajo ninguna culpabilidad. Pero acuérdate que Romano dice, ahora pues no hay condenación en Cristo Jesús, pero mira el siguiente párrafo, que ese mismo dice, pero los que andan según el Espíritu. Pero te comento, apóstol Tito, esa segunda parte de ese versículo de Romanos 8:1, en los originales no existe. Okay. Lo añadieron los traductores. Eso viene del versículo 8:4. En el 8:4 se aparece, a los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Pero en las originales no. Yo creo que los traductores tanto se asustaron de que tan fácil lo vieron que decía ahí la revelación, ¿no? No hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Si uno va a las originales, ¿no? Invito a todos los que están conectados el día de hoy, busquen en las originales. Ahora hay tanta traducción, hay tanta información, no van a encontrar en las originales esa segunda parte, que los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. No hay. Lo contundente en las Biblias originales escritas dice de esta manera: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Punto. No hay. O sea, entender eso nos va a librar
en vivir una vida con conciencia de justicia. Y cuando tú entiendes tu conciencia de justicia, que estás perdonado, y no es una conciencia hasta que tú falles, o te equivoques, o cometas algún pecado, o una acción de pecado, sino es una justicia eterna. Por la eternidad nos ha justificado. Hebreos dice claramente, con un solo sacrificio, con una sola ofrenda por el pecado, con un solo derramamiento de sangre, hizo perfectos, Romanos 10, 14, ¿Qué es perfecto? hizo perfectos para siempre a los santificados. Por eso, desde el punto de vista de nuestros espíritus, somos perfectos. Tal vez nuestra esposa, nuestros consiervos, los hermanos pueden ver con imperfecciones, pero eso es parte en el alma, pero en el espíritu somos perfectos. Por eso que eso tiene que renovarse, tiene que transmitirse ese mensaje al alma, entender que nosotros somos perfectos en Cristo, ya somos maduros en el espíritu, pero eso tiene que enterarse el alma para que se pueda ser expresado por nuestro cuerpo. Lo que tú dices es cierto, en el espíritu estamos terminados, acabados. Acabado, completo. Pero muchos no llegan a exteriorizar el área del alma, ojo, esa gran verdad absoluta, porque el alma está llena de verdades relativas, que son cambiantes por los tiempos, las culturas y todo eso. Entonces, ojo, si alguien no estudia la Biblia, no lee la Biblia, como hoy tenemos una cultura de no estudiar, no leer, entonces la pregunta es, ¿cómo se transforma? Claro, justamente por eso la importancia de estar expuestos constantemente a la palabra. Una cosa es el servicio que uno puede dar cultualmente, ¿no? Los sugieres, los hermanos, las hermanas, los del Ministerio de Música, qué sé yo, ¿no? En realidad, mal llamado Ministerio de Música, me corrijo, ¿no? En realidad no existe ese ministerio bíblicamente. No hay ministerio de alabanza, no hay ministerio de ujieres, son áreas, puede ser área de ujieres, área de música. No, pero acuérdate que las congregaciones le ponen una descripción para que Sí, es una descripción, pero no es algo bíblico, ¿no? Pero lo que sí es interesante es entender, el servicio es bueno, pero mucho más beneficioso es que cada creyente tiene que estar expuesto constantemente a la palabra, porque lo que realmente transforma vidas es la palabra, porque la palabra es espíritu, es neuma, es verdad, es vida. La palabra es la que realmente transforma nuestro ser. La palabra es tan poderosa que al final los médicos admiten diciendo, ¿no? Mira, estás tan grave, estás con metástasis, estás con cáncer, estás a punto de morir, salvo un milagro. Mira, hasta dónde ha llegado la ciencia médica, salvo un milagro, que Dios intervenga, porque ahí lo entra a tallar es la fe, la confianza, la seguridad que uno tiene de lo que realmente estás creyendo, ¿no? En la palabra. Yo también pienso, como te decía, apóstol Tito, la sabiduría de Dios dice, ¿no? En Proverbios 17, 22, el corazón alegre constituye buen remedio, el espíritu triste seca los huesos. Habla de alegría y tristeza. Pienso que mucha gente en esta pandemia murieron también más por tristeza, por temor. Se deprimieron. Se deprimieron. Es que lo que pasa es que las entidades espirituales no operan solo, tienen todo un conjunto, dice. Lógico. Y esto también ya la ciencia médica lo ha corroborado, la ciencia. Lo ha corroborado, que esa escritura es una gran verdad. Porque dice, el corazón alegre constituye buen remedio, buena medicina. La última pregunta. Ya me han dicho que estamos terminando. Oh, ya. La última pregunta, cortita nada más. ¿El diablo tiene fe? Ya. Puede tener fe, pero a su manera, pero no la fe bíblica, la fe que la palabra. Hay un versículo que habla. Dice, el diablo también cree, pero tiembla. Claro, cree, pero no a la fe. Es que saben que a él no le va a funcionar nada. Entonces yo siempre digo, hay muchos en la iglesia también que tienen la fe del diablo. Creen, pero nada les funciona. Así es. Porque tiene que ser la fe bíblica la que fe realmente en opera, Cristo Jesús. basada en principios. Oye, hay un montón de cosas que hablar, por ejemplo, vamos a ver si tenemos una segunda parte. Pero cuando hablamos de la justicia hablamos que fueron hechos libres. ¿Listo? Libre. Acusación, condenación. Pero ¿qué pasa? Esta es la pregunta que mucha gente se pregunta, quiero que aclares, así cortito nada más. Si un delincuente está preso, cumpliendo una condena, ¿listo? Viene alguien, toma su lugar, lo que hablamos en justicia. Es libre. Si vuelve a cometer el mismo pecado, la misma falta, el mismo agravio, ¿se queda libre o se va preso de nuevo?
¿Está hablando en el sentido natural o Natural, espiritual? natural. Ah, tendría que volver a... Entonces, ojo, positivo, natural. Ahora, la pregunta es, si una persona que ha sido justificada en Cristo Jesús por la obra de la cruz, lo hizo justo, no tiene mérito propio, eso lo tenemos clarísimo. Pero si insiste con su vida de pecado, de inmundicia, de perversión, de maldad, estamos hablando en una realidad ya. Estamos hablando de una realidad. ¿Cómo ves cómo lo tomas esa ilustración? Esa persona es salva, va a disfrutar de la eternidad, el cielo, todo, pero no disfrutó ni disfrutará las bendiciones que Dios tenía para cuando Él estaba en esta tierra. Porque lo que Dios ha hecho a través de Cristo es una justificación eterna. Ya. La justificación es una posición, nos ha posicionado. Por eso lo más elemental que uno debe conocer es la posición que nos ha dado y la identidad que debemos tener siempre. La identidad lo ha dado Cristo a nuestra vida. ¿Y cuál es nuestra identidad? Que somos hijos de Dios. Por eso cuando uno no entiende esto, busca maneras, ¿no? Cargos, busca posiciones, busca figuretear de diferentes maneras. ¿Por qué? Porque no entiende su verdadera identidad. Nuestra identidad es que somos hijos, y hijos amados de Dios, porque Dios dijo, tú eres mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Lo dijo a su hijo, a Cristo, presentándolo como su credencial para que cumpla su ministerio. Pero ahora que estamos en Cristo, la misma palabra resuena para nosotros. Somos sus hijos, sus hijas amadas, y Él está complacido porque estamos en Cristo, porque estamos revestidos de Cristo, tenemos la vida de Dios. Él está feliz que somos sus hijos y nosotros debemos andar en ese nivel de vida. Ahora, para terminar, entonces, ¿cómo leemos Apocalipsis que dice alguien que ha estado en homosexualismo, en adulterio, en fornicación, aún en mezquindad, en odio? Así viene el Señor lo justifica, pero sigue viviendo de la misma manera. Apocalipsis dice, ningún adúltero, ningún fornicario, ningún borracho, ningún mezquino entrará en el reino de Dios. Y es una gran verdad. Entonces, ese versículo no tendría aplicación para una persona que viene a los pies del Señor y sigue viviendo de su misma manera. No. Para los que están sin Cristo, que viven ese tipo de vida, no entrarán. Hay gente que está en la iglesia y sigue viviendo esa como te decía, es alguien que no ha entendido la nueva realidad que Él es en Cristo Jesús. ¿Se es salvo? Va a ser salvo. La salvación es eterna, se va al cielo, pero no disfruta las bendiciones. Su vida será cortada por la misma forma de vida que está llevando, pues, ¿no? Va a tener sus consecuencias. Ahora, yo no aliento al pecado, por ejemplo, pero el pecado tiene sus consecuencias, ¿no? Por ejemplo, personas que saben que no deben manejar ebrios, pero son osados, manejan y se mueren. ¿La culpa era de Dios? No, de esa persona que tomó la mala decisión. Yo conozco un montón de personas que guardan la integridad, están consagradas, están comprometidas con Dios y no disfrutan muchas veces las cosas, los beneficios de la salvación en su vida terrenal. Entonces, aquí viene la pregunta, sería, ¿no? ¿Por qué los metes en la misma lista de estos? Es que no aprendieron a renovar sus mentes, transformar su alma, prosperar su alma, lo que dice la palabra, o salvar el alma. Como te decía, la salvación es completa, es integral, espíritu, alma y cuerpo. Pero el espíritu ya Dios se encargó. En el espíritu somos salvos completamente, pero el alma tiene que ser salvada. El alma es cuestión de nosotros, en la renovación de nuestra forma de pensar. Eso es un proceso muy largo, pero beneficioso para nuestras vidas. Tendremos pronto un nuevo programa para poder seguir conversando con el doctor Marvel Muchamesa, pastor de la iglesia Palabra de Fe en el Callao. Saludos para todos ustedes y gracias por seguirnos. Marvel, tus últimas palabras de despedida para nuestro programa. Gracias, Apóstol Tito, por haberme invitado y estoy contento, y saludos para todos los que están conectados también este día y muchas bendiciones. Ok, saludos a todos. Bye, 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 bye. Chao.